Bueno, he venido aquí para resguardarme de los elementos. Decíamos que Ibáñez, después de Valorri al Toro, fue simplificando su dibujo por petición de la editorial Bruguera. Pues ante todo ellos querían muchas páginas y el tipo se las dio. Y cuando no les daba lo que ellos consideraban suficiente, se las pedían a otros dibujantes. Bruguera, como en muchos otros sitios de producción creativa, discográficas y demás. ¡Uy! ¿Qué es ese viento? No sé cómo hacer para que no se mueva esto. Bruguera, ellos eran propietarios de los derechos de los personajes. Entonces, un Mortadelo lo podía dibujar Perico el de los Palotes. No pertenecía a Ibáñez eso. Y eso es lo que hizo Bruguera. Dijo, bueno, pues si tú sacas un álbum que pone Mortadelo en la portada, eso vende. Lo dibuje quien lo dibuje. Entonces empezaron a producir los llamados apócrifos de un montón de dibujantes que, en fin, eran de una calidad, por lo general, muy inferior a Ibáñez. A lo más que podían llegar, algunos era una imitación más o menos decente. E hicieron estos apócrifos sobre todo. O sea, no, estos imitadores hicieron sobre todo historias cortas, pero hay alguna larga. El Museo de Cera es de un imitador. El Cocherito Leré, unas cuantas. Bueno, Ibáñez tampoco se quejó mucho de esto. Lo pegaba muy bien por sus páginas. Hasta que llegó la quiebra de Bruguera en los 90 o a finales de los 80. Y él estuvo un tiempo sin hacer mortadelos. Y cuando empezó a trabajar otra vez para Ediciones B, me creó los nuevos personajes de Chicha, Tato y Clodoveo, que eran tres punkis que estaban en paro. Y entonces iban buscando ahí empleitos. Una tontería de esas que se le ocurrían a él. Al final todo eran gags físicos pues eso, de trompazos y tal. Lo que pasa es que como el tipo era tan ingenioso, pues valía la pena. Además ese cómic de Chicha, Tato y Clodoveo al principio tuvo unos coloristas muy buenos. Coloreaban ahí con colores pastel muy trabajados y era muy agradable de ver. Luego ya pasaron a la paleta más básica que tenían porque era muy barata y ya cambió mucho a nivel gráfico ese cómic e incluso ya tuvo sus propios imitadores que no eran él, bueno, en fin, un cachondeo. Pero luego ya cuando se resolvió el tema de que Ediciones B pudo comprar ya los derechos de Mortadelo a lo que quedaba de Bruguera, pues él siguió produciendo y era un tipo muy trabajador. Él te podía hacer un par de álbumes al año de Mortadelo. Entonces, él ha seguido trabajando hasta que se murió. Siempre quedará la sensación de que él podría haber sido más en el mundo del cómic, sobre todo a nivel gráfico. Muy raramente habló de sus ambiciones artísticas. Cuando le hacían una entrevista eran totalmente superficiales, muy tontas, muy insustanciales. Pues Juan Manuel Lucas lo entrevistó para que os hagáis una idea del nivel, o José Manuel Lucas, este que estaba en Televisión Española.
una vez le hicieron una entrevista a fondo en su vida, en una revista que se llama el hijo de Urich, que ya no existe obviamente, y que os voy a enlazar, y que ahí él explica por qué dibujaba como dibujaba, lo que le pedía la editorial, lo que no, y vais a entender mucho mejor al personaje. Creo que él llegó a un punto en que se resignó y que lo que le importaba era hacer reír y tener éxito, que siempre lo tuvo. Y bueno, pues produjo, no sé los álbumes largos que hay de Mortadelo. Yo cuando se murió precisamente estaba ocupado en una de esas cosas en las que me meto para perder tiempo. Quiero hacer una recopilación de sus álbumes en forma digital, pero de los más clásicos. Quería llegar hasta el año 87 o así, hasta el Cacao Espacial. Y todavía sigo haciéndola, pero lo que pasa es que soy muy inconstante y entonces se me olvida. Y era muy talentoso. Lo que ocurre es que al simplificar tanto la línea, siempre dices, joder, es que este tío podría haber dado mucho más, mucho más. Para los que somos amantes del dibujo, es que en esa entrevista de el hijo de Urich, él dice, sí, hay un tipo de lector que es el aficionado al cómic, que es uno de cada 100. Como puedo ser yo. Y luego hay el lector normal, que lo que quiere es reírse. Y con mis mortadelos se ríen. Y es cierto, pero claro, me da la impresión que eso era una forma que tenía él de consolarse por no haber podido ser un autor más completo, más libre, más preciosista. Es una lástima, de verdad, porque si tú ves sus portadas son muy trabajadas y el tipo le gustaba trabajar el detalle y dibujar muy bien, pero es que Bruguera no te pedía eso. En fin, pues se murió probablemente al poco de entregar su último álbum, que dicen que hay 1 o 2 terminados. Pero bueno, lo que hizo en los últimos años fue coger a unos meritorios y él hacía el trazo en lápiz así muy básico y ellos se lo terminaban. Los mortadelos que veáis de los últimos 10 años probablemente su intervención sea muy superficial, que no lo sé, porque es que tampoco ha entrado nadie en su estudio a grabarlo como lo hacían, pero bueno, pues me parece que tenía más de 90 años, o casi 90 años. Bueno, el señor trabajaba, yo creo que es una de estas personas que no sabe hacer otra cosa que trabajar y trabajar y trabajar, pero ya los últimos mortadelos pues son un trabajo muy colectivo y la editorial Penguin británica, que es la que tiene los derechos actualmente, me extrañaría mucho que dejara de sacar mortadelos. No lo sé. Los pitufos han seguido saliendo. Esta otra de Asterix ha seguido saliendo durante un montón de tiempo. Bueno, Uderzo se murió no hace tanto, pero han seguido saliendo los Asterix. Y los mortadelos, es verdad que están muy unidos al nombre de Francisco Ibáñez, pero dan mucho dinero, o bastante dinero. Digamos que es una partida presupuestaria que tiene ahí Penguin asegurada todos los años. Sería muy normal que ellos sacaran mortadelos con el nombre de Equipo Ibáñez y a tomar por saco. Pero bueno, ya veremos. En todo caso, fue un señor extraordinariamente talentoso, extraordinariamente meritorio. Es verdad que le gustaba mucho el dinero. En cuanto ves ahí un par de perfiles del personaje, notas que le gustaba la pasta, probablemente por un tema de orgullo. Es una de esas personas que medían su valía respecto a lo que ellos cobraban, ¿no? Cuanto más cobro, más valgo. Entonces, bueno,
es una debilidad como cualquier otra, pero repito lo que decía al principio, pues ese ha sido el autor de cómic más célebre de la historia de España y lo seguirá siendo siempre. Y bueno, muchas gracias, aunque ya esté muerto, por los buenos ratos que nos dio, tantas historias bonitas, entrañables. Los Mortadelos seguirán ahí para siempre. Ojalá los reediten de una vez en formato como Dios manda y descanse en paz. Y paso a American Splendor, de otro autor fallecido, que es Harvey Pekar. Este es un cómic independiente, muy independiente, de género costumbrista. Harvey Pekar era un señor de Cleveland, si no estoy mal, que nada, era como puedo ser yo, un tipo normal de la calle. Y lo único que tenía así distintivo es que tenía amistades así en el mundillo underground, en la cultura alternativa de los años 70. Y conoció a varios dibujantes que o eran de Cleveland o paraban por ahí. Principalmente Robert Crumb, que ha sido uno de los autores más célebres de la escena underground en Estados Unidos. Y él tenía escritos unas historietas que a él se le ocurrían de cosas que le pasaban de su vida cotidiana. Pero él, como no sabía dibujar, las plasmaba con palitos, con muñecos de palos. Y entonces él, en un momento dado, pues se les enseñó estos guiones a los dibujantes que conocía y entonces acordaron hacer colaboraciones en las cuales estos dibujantes hacían sus historias poniendo ellos el arte y Pekar ponía los guiones. Y con eso él publicó en varias revistas y luego sacó sus propios álbumes con este nombre de American Splendor, que es irónico, obviamente, porque lo que cuenta él no son cosas esplendorosas, sino cosas muy rutinarias de su vida, que trabajaba de mensajero en un hospital de veteranos de guerra, llevaba sobres de un lado para otro, o hacía labores de intendencia. O bien contaba historias que le habían pasado a lo largo de su vida, de que había conocido a un personaje, o a un tendero, no sé qué. Chorradas así que en principio son intrascendentes, pero que si las cuentas bien, pues son graciosas y tienen un mensaje. Y el tipo se mantuvo así un montón de años, hasta que se murió en el año 2010. Logró sacar bastantes álbumes de American Splendor. Lo que ocurre es que si tú miras los datos de Wikipedia y sitios así, eran tiradas muy chiquitas, eran como de 10.000 ejemplares. Y es curioso que el tipo se lograra labrar un nombre junto a gente más famosa, como es el propio Robert Crumb y este Shilton, el que dibujaba los Freak Brothers, que eran unos fumetas. Bueno, tiene mucho mérito, ya digo, porque Robert Crumb, lo que ocurre es que es un gran dibujante, entonces el tipo llamó la atención de mucha gente. Todo el mundo, yo creo que ha visto un dibujo de Robert Crumb, aunque no sepa quién es él. Reconoce el estilo gráfico así como granulado. Y cuando tú lees las antologías de American Splendor, que os las podéis bajar por ahí, realmente cuando la historia la dibuja Crumb o alguno de los dibujantes de más nivel técnico, elevan mucho el material. Y el tipo era interesante realmente. Está muy bien que exista un tipo de cómic así, que no sea ni superheroico, ni exactamente
de tipo fantástico, así franco-belga, porque si tú lees el franco-belga es todo aventura o fantasía. Hay muy poquitas historias así cotidianas. Realmente para encontrar un material que sea así lance de vie, que dicen los franceses, un loncha de vida, una cosa cotidiana, te tienes que ir a estos underground americanos que te cuentan eso, lo que les pasa en la cola del súper, o un tipo que conocieron que, yo qué sé, que era un librero, o que era un veterano de guerra, o un inmigrante, yo qué sé. Es un arte muy auténtico, sin querer yo exagerar la importancia de la autenticidad, porque el arte siempre tiene un elemento de falsedad y de escapismo, pero que está muy bien, ¿no? Es bonito que el tipo, sin ser ultra talentoso, pues se lograra abrir un nombre o un camino en el mundo del underground, ¿no?, americano. Está bien, o sea, quizás su gran mérito fue convencer a gente que eran buenos dibujantes de poner sus historias ahí negro sobre blanco, porque estas son historias monocromas normalmente, aunque algunas están coloreadas, muy poquitas. Un grafista bueno siempre o casi siempre va a ser más difícil de encontrar que un buen guionista, o no, pero llama más la atención. Digamos que es un arte quizá más complicado. Pero él no, él logró vender ahí sus rollos de lo que le pasaba en la vida, la vez que se quedó sin voz, o yo qué sé, o la vez que tuvo que recoger a un amigo de otra ciudad y era un pesado y le vaciaba la nevera, cosas de esas. Bueno, entonces os voy a poner ahí un enlace a su antología. Es pirata, pero da igual, el tipo está muerto. Entonces ya le da igual. Y además estoy seguro de que él no le habría importado que nos descargáramos sus cómics. Se hizo una película sobre su vida en el año, hace como 20 años. Somos muy viejos ya todos. La protagonizó Paul Giamatti, está bastante bien, se llama American Splendor, la peli. Y está bonita, te explica cómo conoció a Crumb. Eran muy jóvenes los dos, sobre todo el dibujante Crumb, Robert Crumb. Una de las inspiraciones de este dibujante fue ver La revancha de los novatos, lo creáis o no, es una de las cosas de las que le inspiró para dibujar cómics. Y ya, hasta aquí este bloque de cómics.